Porque ¿qué necesitamos nosotros? Que en todos los casos, ¿qué ambiente necesitamos en la zona de soldadura? Escaso de oxígeno. Lo primero que tú ves, el aire es conductor eléctrico, ¿no? No. Pero lo primero que tenemos que hacer es, entre el electrodo y esto, no importa cualquiera, tenemos que ionizar el aire. ¿No? Entonces, en el electrodo revestido, la primera función que cumple el revestimiento es ionizar el aire, para que se transmita la corriente. ¿Cierto? Sí. Bueno, ahora bien, esto está, cuando estamos soldando, está a 2.000, 3.000 grados centígrados, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que eso está caliente. Y si está caliente, ¿qué va a pasar? Se va a oxidar por el aire. El oxígeno le va a atacar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que volverlo esa parte inerte, ¿no? Una atmósfera inerte tiene que dejarlo, ¿no? ¿Está claro, no? Entonces, eso tiene que hacer. No importa cuál sea el método, tenemos que hacer que este gas sea inerte, ¿no? Entonces, fundamentalmente, esas son las dos, entre todos los electrodos, no importa cuál sea, son las dos funciones más importantes. Bueno, pero ya en los electrodos, en el arco manual decía que tiene un electrodo revestido, ¿no? Entonces, el primer revestimiento el primero es crear la atmósfera que permita la transmisión de corriente. Segundo, tiene que ser inerte, ¿no? El tercer aspecto que tienen los electrodos es que si yo sueldo así, si por ejemplo yo agarro así el electrodo, entonces la electricidad siempre va a tratar de recorrer la distancia más corta, ¿no? Sí. Aquí tendría que ser la distancia más corta. O sea, yo apuntando ahí y meando aquí, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? ¿Está claro, no? Entonces, ¿qué pasa? El electrodo nuevo, van a ver que es así. Apenas lo prenden, el electrodo se entra y queda una boquillita. Una boquillita que hace esto. Un boquito, ¿no? Donde está como la lengüita. ¿Está claro? Para que cuando salga la corriente, estas paredes lo dirijan donde está apuntando. ¿Se entendió? Y fíjate, a vez que, ¿ah? Ahora, la vez que prendes un electrodo, vas a ver que eso inmediatamente lo chispean. Lo chispeas y automáticamente. ¿Se entendió? Sí. Entonces, para dirigir el arco, para que cuando tú apuntes allá, realmente vaya allá. ¿De acuerdo? Bueno, el otro elemento es que a veces los materiales están sucios, ¿no? Sí. Están con aceites, con grasas, con agua o con polvo, etc. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Antes de que se deposite la gotita, ¿qué tiene que hacer? Limpia. Tiene que limpiar. Tiene que limpiar el cordón, ¿no? Tiene que limpiar. Entonces, eso hace toda esa parte lo sopla. ¿Está? Bien. Fundamentalmente esas son las funciones más importantes y el otro es que en este caso crea la escoria. El último punto es crear la escoria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos soldando aquí, les digo, aquí está a unos 2.000 grados centígrados, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros nos pasamos, evidentemente esta parte está protegida, ¿no? Pero esta parte de aquí atrás, ya no. ¿Está claro o no? ¿Cómo lo protegemos esto? A través de la escoria. Entonces, la escoria está ahí. Por eso es que algunos soldadores comunes apenas han terminado, tic, 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 ya lo están sacando. Entonces, lo estás desprotegiendo. Porque sigue caliente. Hay que esperar que se enfríe. Recién lo sacas. Entonces,
El último punto es que genera la escoria para proteger de la oxidación. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, esos son los digamos, en qué influyen los parámetros o lo que aporta el electrodo. Bueno, después, ya les he dicho, puede soldarse con corriente continua, corriente alterna, electrodo positivo, electrodo negativo. Esto de entender las polaridades es muy importante. Por ejemplo, uno puede elegir para acero al carbono, tú puedes elegir cualquiera, ¿no? El que más te conviene. Con corriente alterna está más barato. Una máquina de corriente alterna es mucho más barato que una continua, porque necesitas un transformador. Pero, por ejemplo, con eso no puedes soldar aluminio. ¿Por qué no puedes soldar aluminio? Porque les había dicho que el aluminio apenas sale del horno, automáticamente es una capita de aluminio. Es aluminio que es óxido de aluminio, ¿no? Que es muy duro. Y tiene una temperatura de fusión elevada. ¿El aluminio cuánto funde? 660. 700 grados. 700. Este aluminio funde a los 3.000, 3.500. Es el cagadito. Esa capita. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, soldando con corriente continua, el electrodo negativo, tú lo que estás soldando y no se abre, no lo funde esto. Entonces ahí abajo no logra entrar, no lo va a fundir, no se funde. Entonces no puedes. El electroncito le golpea a la puerta, puta vez. Nada, puta vez, vas a disculpar. Abre tus piernas, ni mierda, no abre. Puta, y el estito ya chorrea la gotita y a la mierda no insemina. Porque no abre. Se chorrea. En corriente alterna. En corriente alterna la hermanita dice, abre las piernas, hazla, abre. Porque la gotita tarda en caer, antes de que caiga, ¡pum!, se cierra, ¡pum! Mierda. Otra vez, le toca la puerta, abre, y la gotita tarda en caer, y ¡fusta! Lo cierra, a la mierda. Y tampoco insemina. No insemina porque es muy lento. ¿Está claro o no? Sí. Entonces dije, puta, lo primero que han hecho es pendejo, puta, ¿qué hacemos? Lo primero que han hecho es justamente aumentar la frecuencia. En vez de que sea 50 Hz, le han hecho, por ejemplo, 500 Hz. Puta, entonces a la chica dice, puta, abre tus piernas, y la otra se cerraba la pierna, y al final la viola, vaya la mierda. Ya de una vez se cansa, a la mierda se cansa. Me insemina, entonces la viola. ¿No? Por eso es que con la TIC se puede soldar fácil al aluminio. No quiero que me critiquen por las formas, sino para que no se olviden, nunca se va a olvidar. ¿Ah? Con corriente alterna, sí. Con 50 Hz, con el manual, no puedes. ¿Me has entendido por qué? Porque le toca la puertita y la pierna abre las piernas, pero la gotita tarda mucho en caer y lo cierra, porque es lento. Pero que cuando la frecuencia es tan rápida, entonces la chiquita se cansa, ya la mierda, ya, listo. ¿Me entiendes, no? La viola. Bueno, entonces con corriente alterna 50 Hz no podemos. Con corriente continua electrodo positivo, peor. ¿No ves? Peor. Ni por si un caso. Entonces, ¿cuál es el otro? Es que en corriente continua electrodo positivo. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética es muy grande, ¿no? Muy grande. La fuerza magnética es lo que mueve el universo, ¿no? Entonces, el electroncito está aquí adentro, ¿no? Está dentro de la chotita, está aquí adentro. Porque el electroncito quiere salir, porque aquí le está atrayendo grave ¿no? Entonces, ¿qué hace? Puta, la obliga necesariamente, tiene que abrir para que salga el electrón. ¿Está claro o no?
y no puede cerrarla porque todo el tiempo están saliendo los electrones de ahí. ¿Está claro o no? Entonces, este feliz, te gotea tranquilo. ¿Se entendió? Entonces, ¿podemos soldar con corriente continua electrodo positivo o no? Entonces, si está abierto, siempre la gotita va a caer y va a entrar, va a soldar siempre. Pues, ¿no? Entonces, ¿y este en qué está? Positivo. ¿Se entendió? Entonces, a eso se llama también polaridad invertida. ¿Está claro? Entonces, con un arco manual, si es solamente de corriente alterna, ¿puede soldar aluminio? No. No, tiene que ser corriente continua. ¿Y en qué posición? Positivo del electrodo. Electrodo positivo, posición invertida. ¿Está claro? Ese es el porqué, ¿no? Muchos no saben, no saben cómo explicar. ¿Cuál es la explicación más sencilla? No creo que a nadie les... Y para soldar Inge necesariamente tiene que ser el mismo material de aporte que lo que queremos soldar. Sigue sentando, te estás tapando. No, la espalda. Bueno, entonces eso es desde el punto de vista soldador. Bien, entonces siempre puede ser o sin material de aporte, puede ser también sin material de aporte, ¿no? Pero siempre fundido. Hay que fundir para que se una. ¿Está claro o no? Entonces, naturalmente, si va a fundir este tiene que fundir aquí, ¿no? Entonces, las propiedades de este tienen que ser igual al de esta, ¿no? Por supuesto. A ver, supongamos que este es acero y tu electrodo sea de aluminio. ¿Podemos fundir? No Porque fundir. este ya se va a derretir y este no se ha fundido. O al revés, este electrodo que sea de acero y este aluminio, este ya se ha fundido y de este no ha caído la gota. ¿Está claro? No, pues no se puede soldar. O lo que les he dicho, ¿sabes? Que pues he tirado a su profesor, me has mandado a cierta parte, cuando han soldado esta plancha acero y este aluminio. ¿Cómo vas a soldar? Porque si la apuntas a este, digamos, este tiene que estar a 1400, 2000 grados, ¿no? Entonces, si tú sueltas eso a 1400, ¿qué ha pasado ya? Ya no hay forma. Ahora, si sueldas con aluminio y solamente este ni ha hecho cosquillas. Entonces se llaman materiales disímiles. Cuando la temperatura de fusión no dice exactamente la norma, pero más o menos se dice cuando la diferencia de temperaturas es más allá de los 100 grados centígrados, no se puede soldar. Son materiales disímiles. ¿Está claro? Bueno, entonces eso es en cuanto al arco manual. Después ya son posiciones, que estos son más para técnicos, ¿no? ¿Qué posiciones hay? Hay la posición plana, horizontal, vertical ascendente, techo, ¿no? Cada uno tiene sus códigos, ¿no? Cada uno tiene sus códigos. Tubería. Y en la tubería entra toda posición. Entonces eso es más para técnicos, ustedes no van a los técnicos, sino las fallas, las causas, el porqué, esas cosas que no saben. Entonces, entonces hay que tener ¿cómo se clasifican los electrodos? Ya los electrodos para aceros al carbono, ¿no? Porque para electrodos para aluminio tiene que ser aluminio, ¿no? Para fierro fundido tiene que ser fierro fundido, ¿no? Entonces, el material de aporte tiene que ser el mismo. Ahora, para los aceros al carbono, ¿se acuerdan los aceros al carbono? Por eso el material es tan importante. Para los aceros al carbono, los electrodos revestidos se clasifican en 3. ¿Cuáles son? Primero son los celulósicos, rutílicos y básicos. ¿Por qué se llaman celulósicos? Porque su revestimiento está fundamentalmente a base de celulosa, ¿no? En la celulosa. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto?
de estos electrodos son de alta penetración. ¿Ya? Parámetro más importante, los soldósicos, alta penetración. ¿Está claro? Y poca escoria. Poca escoria. No tienen tanta escoria. De tal manera que para continuar soldando, tienes que etiquetar. Esas son las dos ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Primero, que es más difícil de soldar porque la estabilidad del arco es muy difícil. Tienen que ir más capo para mantener la altura constante. Es como un tatuaje, ¿no? Pum, 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 pum. De igual forma, dependería de la frecuencia, ¿no? No, pues estamos hablando de soldadura manual, todo se encuentra. Perdón, sí, está bien. Entonces, depende de la altura que tú vas a tener y la velocidad, y eso es manual, es tiene que ser muy capo. Entonces es difícil soldar. Buen pulso. Y aparte de que mierda, salpica, chisporrotea, aparecen las capitas igual. Alto. Pero es su gran penetración, su pocas cosas. Por eso se utilizan fundamentalmente tuberías del todo como el primer cordón para garantizar una buena penetración. La raíz. ¿No? Cordón de raíz. Y sus terminaciones son el 0 y el 1. Pero el 0 solamente se puede soldar con corriente continua. Electrodo positivo. ¿No? El 0. Y si no tienes la corriente continua y quieres corriente alterna, entonces el 1, el 60-11. El 60-10 y el 60-11 son los más conocidos. Los dos tienen la misma propiedad, solo que es el tipo de corriente con el que puedes soldar. ¿Está claro? De ahí vienen los rutílicos, que su mayor material es el rutilo. Entonces, ¿cuáles son las características de esto? La penetración mediana. Penetración mediana. Y fácil de soldar. Es el más fácil de todos para aprender a soldar. Poca chispa. Desventajas. Primero, mucha escoria. Mucha escoria. Y penetración menor, media. Pero fundamentalmente es la mucha escoria, porque especialmente cuando tú vas a soldar en posiciones, por ejemplo, vertical, ascendente o descendente o sobre el techo. Pero lo más jodido es controlar la escoria. Por ejemplo, si tú estás en vertical descendente, tú tienes que ser tan pendejo, de que no tienes que permitir que la escoria se te adelante. Todos los soldadores van haciéndole a un lado la escoria que se está queriendo adelantar, mueven así, para que la escoria se vaya a los lados. El que no sabe le tira así, no es puta, la escoria se venía por arriba. Entonces lo mismo, y peor en sobretech se te cae. Entonces, por eso en esos casos es mejor, ¿cuál es mejor utilizar? El celulósico, ¿no? El celulósico. Pero para otro tipo de cordones, para chapería, para todo eso, es el rutílico, ¿no? El más utilizado de estos, ¿cuál es? El 63. Sí. Son la terminación 2, 3, 4, pero el más utilizado, el 63, se llama en punto rojo, ¿no? Ese del punto rojo solo en Bolivia, se me cagó de risa cuando vino el profesor que nos enseñó esto. El punto rojo, de ahí decían, es que la única empresa de la cual traíamos nosotros antes del año 70 era de la Argentina. Entonces la Argentina, para diferenciar en almacenes de qué electrodos eran, todos los 63 les han pintado la cola de rojo, ¿no? A los básicos, el 70-18 verde, y a los otros azul o celeste. Entonces, punto azul, punto rojo, punto verde.
Oye, pues ignorante, ¿qué mierda vas a entrar en ese posgrado a decir que es 63 útil? Entonces, nosotros hemos sido una de las primeras instituciones que hemos metido todas esas teorías. Mi persona, el ingeniero Banagir, el ingeniero Garnica, los primeros. Después ha venido Julio, todos esos chicos que lo han hecho mejor, lo han ampliado más. Bueno, entonces, ese es el químico. Pero ¿qué problema tienen estos dos? Que cuando el porcentaje de carbono ya es importante, digamos, arriba de un 1040, 1050, 1060, la soldadura se fragilizaba mucho. Porque estos electrodos tienen hidrógeno, y además en el aire también hay hidrógeno. Entonces ese hidrógeno, al momento cuando se estaba solidificando, el hidrógeno se atrapaba en el cordón, y se atrapa en el cordón, no es que se atrapa en el cordón. Y al atraparse, su enfriamiento es muy rápido. Y como este enfriamiento es tan rápido, se fragiliza, se templa. ¿Está? Entonces muy fácil, le das un golpe, se raja. Porque tienen alto contenido de hidrógeno. Entonces, ¿qué han hecho? Han creado el electrodo llamado base, que fundamentalmente es el principal componente del polvo de hierro. Y es libre de hidrógeno. Además, protege del hidrógeno. Entonces, con esto, es más o menos igual que los rutínicos. Alta escoria, buena estabilidad de arco, todo solo que son más caros. Mucho más caros, ¿no? Pero te garantiza una buena soldadura. Entonces, aceros arriba de un 1040 deben ser soldados con esto, deberían ser soldados con esto. Por eso en Bolivia, todos estos tingaderos que hacen de fierro corrugado, ¿no? La gran mayoría. Entonces es un 1040, 1045. Y ese lo están tirando con el electrodo 63, ¿no? Eso por norma afuera en el país que sacan. Muchos se han caído por eso, porque se ha fragilizado la soldadura y pum, se ha caído, ¿no? Entonces debían ser soldados con el 70-18, ¿no? Y el 70-18 es con corriente continua, es todo positivo, corriente continua. Entonces necesitas una máquina de corriente continua, a veces es más caro, ¿no? Ya no me acuerdo, están muchos años que no estoy en soldadura, pero costaba 3, 4, 5 veces más que los rutinos. Pero son siempre nos decía este español, un chico de Seattle, que era el chapulín colorado de los mecánicos. Que cuando no sabes, porque como te he dicho, para soldar algo, tú tienes que saber de qué material está compuesto. Bueno, en esas épocas, hoy ya no, seguramente, pero a usted no les va a suceder todavía. Entonces, ¿tú cómo vas a saber de qué material es lo que vas a soldar en el engranaje? Hay aparatos que miden con un láser. Antes no se sabía. Por eso nos hacían con chispa, había tablita con diferentes colores de chispa, ¿no? Tenías que comparar qué color está saliendo, además qué formas de chispa. Daban modos para saber más o menos. Ay, creo que todavía por ahí no era de la cachaña. Hoy agarras un electrodo, lo pones al material, disparas y te sale en la computadora todo. Pero ya sabes qué es. En función de eso vas y dices quiero ese electrodo. Antes no tenías eso. Y como no tenías eso y tenías que dar soluciones, tenías que recurrir al chapulín colorado. Era el 70 de puta, no sabes la mierda del chapulín colorado. ¿No? Todo es criterio. No es teoría, es criterio. ¿Por qué se desprende una? ¿Por qué? Porque es tan difícil soldar
es un fierro fundido, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan difícil soldar la fundición. ¿La fundición Dilatación. es dura o no? Sí, es duro. ¿Y su dilatación térmica? Es poca. Bajísima, ¿no? Muy baja su dilatación térmica, especialmente del fierro blanco. Mierda que es casi cero, ¿no? Entonces cuando tú lo sueldas, primero digamos, tú lo has soldado. Cuando tú lo has soldado, para que se queden juntitos, es que este se ha soldado aquí. Entonces, cada uno, este es más grande, es más chiquito la gotita, ¿no? Entonces cada uno al enfriarse se van contrayendo, ¿no? Sí. Entonces este jala para aquí, este jala para aquí. ¿Está claro o no? Sí. Entonces, cuando la dilatación térmica es grande de ambos, entonces son como las cholitas, ¿no? Cuando le quitas la manta, mierda, se pelean, mierda, al final se van abrazados, ¿no? Y al final, mierda, los cholitos se van a la casa, ¿no? En cambio, cuando no se dilata, ¿qué mierda? Cuando se funde ahí, cuando se está contrayendo, dice, te vas a la mierda, Axel. ¿Está claro? Entonces, tenemos que nosotros ayudar a que esa parejita realmente coagule, ¿no? Como él tenía palomitas, una palomita le molestaba, una palomita nueva que tenía, y la palomita no se dejaba, ¿Qué hacía? Porque tenía que agarrarle en la noche hasta ahorita, se les metía a su casita y los cerraba todo el día. A los 2 días le abría felices los 2 días, ¿no? Igual tenemos que hacer, tenemos que ayudar a que esta pareja se construya. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero que tenemos que precalentarlos, ¿no? Para que estén, ¿no? Entonces, primero lo calientas para que se amance, ¿no? Lo calientas. Una vez que lo calientas, entonces en esa temperatura también creas un ambiente cálido, así de amor. Entonces ahí le sueldas, ¿no? Le sueldas. ¿Y después qué tienes que hacer? Tienes que seguir calentándole para que no se dé cuenta que ha sido casada, ¿no? Entonces tienes que no se dé cuenta, Entonces, poquito a poco tienes que ir lentamente enfriando. ¿Está claro? Esto es. Entonces, ahora, la dilatación, ¿cuánto mayor porcentaje de carbono es menor o mayor? Si es mayor, el carbono es menor, menos Es menor, ¿no ven? Entonces, cuando el porcentaje de carbono sea más grande, ¿tienes que precalentar más o no? Sí. Sí. Ahí está, por eso que tenían que dominar materiales. Y ya sabes que para aceros de alto porcentaje de carbono, aceros aliados, aceros todo, para soldar tienes que crearles también. Por esta razón. ¿No? Para que no todo es lógica, es un porqué, no es de memoria. Nada de memoria, es un porqué, por qué. Entonces, eso es. Ahora, el fierro fundido gris todavía puede soldar, ¿no? Pero el blanco, ni mierda, es más chúcara que nadie le cruza. Ni mierda, ni precalentando, ni así. Imposible, como algunas mujeres que no, como Noche Virgencita no se dan. Nadie, o sea, esos son unas cosas. ¿Sí? ¿Han entendido? Para los casos de soldadura